Buenos días, mi nombre es Sara Lorena Navarrete Isla, soy perteneciente a la carrera de Psicología. Esta es la actividad 1 del módulo de Introducción a la Filosofía de la Psicología impartida por el asesor el licenciado Israel Flores González. A continuación expondré los conceptos principales de la lectura de Bronstein. Las tres concepciones epistemológicas dominantes son la empirista o continuista, que parte de una ideología para dar forma teórica a lo que se estudia, que va de lo simple a lo complejo, de lo evidente a lo desconocido, que va de lo relativo a lo absoluto. 2. Intuicionista o discontinuista idealista, que parte de lo espiritual, que lo lleva al conocimiento infinito, que capta su esencia. 3. De la práctica teórica o discontinuista materialista, que es más experimental, más real, que no se basa en lo aparente, sino que tiene fundamentos teóricos para sostenerse. En el epígrafe de Bachelard, el conocimiento es infinito y enigmático, nos sorprende y nos motiva a seguir buscando, aunque a veces sea difícil de comprender y asimilar. Con el conocimiento tenemos la estructura de la verdad y no solamente la apariencia de lo que nuestro criterio le da. Algunas de las acepciones de ideología de Bronstein son: una ideología, según la explicación de Bronstein, es como el boceto de la ciencia o el punto de partida de una teoría. Podemos entender también como ideología a la parte medular de una teoría científica o a la célula que forma la ciencia. ¿A qué conclusiones llega el autor? El autor nos explica cómo la ciencia tiene que atravesar por muchos obstáculos antes de que ésta sea aceptada como tal, sobre todo cuando las teorías científicas se contraponen con las ideas religiosas o políticas. La ciencia es difícil ya que los conceptos en los que se basa no son siempre bien asimilados por todos. Así pasa con la psicología, que en términos científicos no es fácil de entender en sus primeros pasos por la complejidad de sus términos en los que está fundada la conciencia y la conducta. Estas son 5 definiciones de psicología. 1. Definición obtenida del Wikipedia. La psicología, del griego psique, clásico psique, alma o actividad mental, logía, tratado o estudio, es la ciencia que estudia la conducta o los comportamientos de los individuos. 2. Definición de monografías.com. Etimológicamente el término psicología se deriva de dos voces griegas, psique, que quiere decir alma, y logos, que es tratado, argumentación o discurso, de tal modo que la acuñación de este término de Philipp Schwarzschild, filósofo y teólogo alemán, significa tratado o estudio del alma. 3. Definición obtenida del Word Reference. Psicología, ciencia que estudia la actividad psíquica y la conducta humana, manera de sentir de una persona o un grupo. Del American Heritage Dictionary nos dice que la psicología es la ciencia que trata con procesos mentales y su comportamiento, también con las emociones y las características de un individuo o de un grupo. Para explicar mejor, diremos que la psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad a partir de su manifestación externa, es decir, la conducta. En la quinta definición de la ABCpedia, psicología es la ciencia que estudia las experiencias vividas como la conducta de los animales y los seres humanos, pero también de sus pensamientos, sentimientos y capacidad de adaptación al entorno que los rodea. ¿En qué consiste el análisis crítico que hace Bronstein sobre el término conciencia? Nos hace reflexionar sobre el momento en el que el alma, sustancia inmortal de origen divino distinta al cuerpo, llega a ser reemplazada por el término conciencia. Para ello, Bronstein nos transporta por los párrafos del discurso del método de Descartes de 1637, en donde la palabra conciencia todavía no aparecía. Bronstein nos relata el pensamiento de Descartes, quien tenía la convicción de que el pensamiento era una parte diferente al cuerpo y que para existir no necesitaba nada material más que solo pensar. De ahí que su célebre frase: primero pienso y luego existo. Para Descartes, la existencia consistía en el pensamiento, el yo y alma. Para Bronstein, Descartes es el conducto de partida del nacimiento de la psicología de la conciencia. Por otro lado, Bronstein nos habla también del libro La interpretación de los sueños de Freud, el cual se fue convirtiendo en un obstáculo inevitable para cualquier psicología, ya que Freud aborda temas mucho más profundos y complejos del término conciencia. Para Bronstein, este libro Freud demuestra que la conciencia no es lo psíquico, sino que ella es tan solo el aspecto exterior de una realidad infinitamente más compleja e inabordable para la conciencia misma. ¿En qué consiste el análisis crítico que hace Bronstein sobre el término conducta? Para comenzar a hablar de este término, Bronstein también nos habla sobre el libro de B. Watson, quien decía que la psicología como tal, la ve el conductista, es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural, en donde su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. De ahí que la mayoría de los autores y profesores estén influenciados al decir que para la psicología es la ciencia de la conducta,
y por lo consiguiente se hace entrar a la conciencia en el esquema, considerándola como conducta implícita. Para Bronstein, la finalidad de la conducta es la adaptación al medio en el que se desenvuelve cada ser vivo. Para esto es en cierto punto inaceptable, ya que hay seres vivos en los que les ha tocado estar en medios inhóspitos y sería como una aberración aplicar una psicología conductista a un ser en estas condiciones para lograr que se adapte a este medio. Bronstein reta a los autores que piensan que la psicología es la ciencia que trata de la conducta para saber si es realmente una ciencia que estudia los organismos y sus variaciones a los medios, pidiéndoles algo que respalde a esta afirmación. Las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica. En este punto, Bronstein manifiesta que la psicología se ha atribuido a la conciencia y a la conducta, cuyo sentido epistemológico se trata de representaciones ideológicas. En este caso, entonces, para Bronstein, la psicología no es solo la disciplina científica, sino una ideología, en donde conciencia y conducta forman parte de la práctica ideológica, la cual arroja nociones, las cuales vienen siendo la materia prima de la práctica científica. Todo trabajo requiere de instrumentos. En este caso, de la práctica científica, los instrumentos son teóricos, llámese conceptos. Estos conceptos son el resultado de una práctica teórica previa, la ruptura epistemológica. Es así que para Bronstein la psicología académica está basada en la conciencia y la conducta, por lo tanto en la práctica ideológica, resaltando así la expresión: toda ciencia es ciencia de una ideología. Gracias.